¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Ya sabéis todos que Magnus Carlsen ha hablado y ha pronunciado concretamente dos palabras que para mí son muy importantes. Son las palabras de Maxim Dlugy, el hombre que quizás, según Magnus Carlsen, mece la cuna. Podría ser el Mary Shelley de esta historia, la autora de Frankenstein, y que no es, que es nada más y nada menos que uno de los profesores de este hombre de sobra conocido por todos vosotros, Hans Niemann. Vamos a ir unos instantes a los antecedentes y luego os contaré lo que he encontrado tirando de este hilo. Bueno, en el blog os contamos que Magnus Carlsen, algo que ya sabéis, no vamos a repetir lo que ha dicho Magnus Carlsen, ha roto su silencio. Tenemos transcrita la entrevista con todos los antecedentes de toda esta historia. Si no has visto los capítulos anteriores, te animo a que los veas. Y nos vamos a detener en un momento clave de esta entrevista, en la cual la presentadora, Josa Iglesias, le pregunta un poco qué opina sobre el tema de Hans Niemann. Y Magnus Carlsen responde lo siguiente: tengo que decir que estoy muy impresionado del juego de Niemann y supongo, o creo, que su mentor, Maxim Dlugy, la persona que os he dicho antes, debe haber hecho un buen trabajo. Bueno, a partir de esta declaración, desde unos ojos inocentes, incluso podría parecer que Magnus Carlsen ha hecho medio las paces con Niemann, pero esto no es más que otro tronco más que Magnus Carlsen arroja al fuego. Y os voy a explicar por qué. Maxim Dlugy es esta persona que tenéis aquí, este es su perfil de chess.com, gran maestro de origen ruso, lleva ya bastantes años en Rusia. Según Susan Polgar, tal y como ha declarado hace no mucho tiempo, hace unas horas, este hombre es un entrenador de éxito a día de hoy en Nueva York. Nació en Moscú en el año 1966, fue campeón mundial juvenil, llegó a ser incluso presidente de la Federación de Ajedrez de Estados Unidos y tiene dentro de su historia un hecho por lo menos controvertido, y es que en el año 2005 fue encarcelado en Rusia, acusado de malversación de fondos, aunque fijaos, fue absuelto y liberado ese mismo año. Esta información la tenéis en esta página web, en Chessbase, donde se le acusaba de una malversación de 9 millones de dólares. No está mal. Tenéis toda la información aquí. Esto es del año 2005, lo contaban nuestros amigos de Chessbase. Pero esto no es lo más importante. Lo importante es que Maxim Dlugy, este hombre, es un jugador controvertido, es una persona que fue hace unos años, hace 5 años aproximadamente, baneado de chess.com, tal y como te muestro en el vídeo que vas a ver a continuación, que es un vídeo que no es mío, es un vídeo del gran maestro Bock, donde explica precisamente que Maxim estuvo jugando ese torneo y de la noche a la mañana desapareció y no se supo mucho más de él. No hay, de nuevo, una acusación formal, no aparece por ningún lado la acusación, el castigo, la pena, no aparece en ningún lugar que Maxim Dlugy es un tramposo o fue un tramposo. Es lo que piensa mucha gente y por lo tanto Maxim Dlugy, como digo, profesor de Hans Niemann, vive con la letra escarlata a sus espaldas. Este modus operandi de hace 5 años sobre este tema en chess.com recuerda también mucho a lo que está sucediendo con Hans Niemann. Pero os voy a mostrar algo más, algo que nadie os ha contado. Os voy a presentar a una nueva persona, es Henry Desprez. ¿Quién es este hombre? Bueno, es un jugador que ha estado jugando al ajedrez durante 50 años. Este es su perfil, de nuevo, de chess.com. Y bueno, es profesor también de ajedrez, o era profesor de ajedrez, y he encontrado la siguiente noticia, una noticia muy interesante, en este periódico, en el New York Post, una noticia del año 2013, es decir, solo
unos años antes de que Maxim Dlugy fuera baneado, supuestamente, presuntamente, de chess.com. Y menciona lo siguiente en el titular, este periódico: entrenador de ajedrez, no soy un tramposo. ¿Qué sucedió? Que este hombre de Long Island demandó a chess.com por calumnias. Es decir, dice, he sido puesto o he sido añadido a la lista de tramposos. Todo el mundo en la página web puede ver esto y por supuesto yo nunca he hecho trampas. ¿Qué sucedió? Que The Press interpuso una demanda solicitando $200.000 por daños y difamación, daños a su honor, que parece ser que ganó. Y esto no ha quedado, digamos, registro formal, porque parece ser, como digo, que esto fue un acuerdo previo al juicio para que la cuestión quedase totalmente cubierta. Como vemos, el modus operandi es un poco similar. Parece que Magnus Carlsen debe ser muy cuidadoso con esta cuestión. Demandas importantes pueden caer, os lo advertí ya hace unos días, porque el honor de Hans Niemann está puesto en entredicho. De hecho, esas declaraciones que insinúan que Hans Niemann ha cometido más trampas son realmente muy lesivas con respecto a su honor. Y bueno, esto es algo que creo que nos está diciendo y que creo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener bastante en cuenta. ¿Qué está pasando mientras tanto? Pues vámonos a este periódico, un periódico noruego, noticia del 20 de septiembre, lo he traducido, y vemos que este hombre que tenéis aquí abajo, este hombre es el vicepresidente de la FIDE, y lo que ha afirmado es que la FIDE siempre está preparada para defender el deporte y la reputación, bueno, la reputación del deporte. Queda por ver si hay un caso aquí o no. Y lo que parece ser también, según algunas informaciones, es que la FIDE está preparando ya un comunicado para posicionarse sobre el tema de Magnus Carlsen y Hans Niemann, como creo desde mi punto de vista que no puede ser de otro modo. No soy la única persona que piensa así. También el maestro de ajedrez inglés Leonard Barden, que es columnista del periódico The Guardian, ha pedido a la FIDE que intervenga. También el gran maestro Nigel Davis ha declarado que la comisión de ética de la FIDE debería actuar si es que Magnus Carlsen no hace ya pública una declaración sobre este asunto. Pero como os estoy demostrando, esta ambigüedad, este caminar por la delgada línea de la insinuación, de la conspiración y de la declaración, puede también que tenga un sentido. Y el sentido lo hemos encontrado años atrás. Quizás, ahí os dejo la pregunta, lo que hay en tela de juicio no es si Hans Niemann es un tramposo, no se cuestiona si ha hecho trampas a Magnus Carlsen, ni siquiera se cuestiona si ha hecho trampas años anteriores. Lo que se está cuestionando es algo de una entidad mayor. Bueno amigos, aquí os dejo lo que he podido encontrar para vosotros, las informaciones últimas sobre esta cuestión. Y bueno, vamos a ver qué sucede, os seguiré informando y como siempre os agradezco que hayáis elegido The Zut One Blog para hacer un seguimiento de todo este tema. Vamos a seguir hasta el final y como siempre también pues os envío un cordial saludo. Hasta muy pronto amigos, chao.